Buenos días o buenas tardes a todas y a todos. Antes de comenzar, quiero agradecer a las directoras y al comité organizador la convocatoria de este congreso y al comité científico la valoración de mi ponencia. Bien, en mi exposición y siguiendo el objetivo de este encuentro, voy a abordar una de las formas de reclusión que han actuado y actúan sobre la mujer: el aprisionamiento físico y o mental de niñas y mujeres en el estereotipo de género, en el hogar y en el matrimonio. Y lo voy a hacer a través de la escritura de la narradora canadiense Alice Munro, una escritura en la que las experiencias vivenciales de la autora se funden con la ficción en un mismo cauce. Voy a comenzar destacando 3 rasgos que singularizan el universo literario de Munro y que ofrecen una idea de lo particularmente interesante que puede resultar el análisis de sus cuentos a la hora de reflexionar sobre escritura y reclusión femenina. En primer lugar, sobresale el hecho de que su mundo literario está habitado en su mayoría por protagonistas femeninas. La autora, calificada como una cronista incomparable de la naturaleza humana, revela sus intrincados espacios secretos, ofreciendo la visión de un submundo bajo la vida familiar o conyugal estable, mostrando sentimientos y emociones complejos, profundizando en la psicología y el entorno de los personajes. En segundo lugar, la coincidencia en muchos de sus relatos de tema y método, coincidencia en la revisión y reevaluación del pasado, por lo que las situaciones, los comportamientos y la construcción de discursos son examinados y reconsiderados. Y, en tercer lugar, el hecho de que su literatura suele quedar cerca o muy cerca de su propia vida, demostrando que las conexiones entre vida y ficción pueden ser muy fructíferas e interesantes. Alice Munro nació en Wingham, Ontario, en el año 1931, en el seno de una familia de granjeros, descendientes de pioneros emigrados desde Escocia. Su padre criaba zorros plateados. Creció, por lo tanto, en estrecho contacto con la naturaleza. Conoce esa forma de vida, el aislamiento de las granjas, los periodos de escasez, toda una manera de vivir y de pensar, muy influida en su caso por la moral presbiteriana. Este último rasgo de su literatura nos permitirá considerar, con las debidas precauciones y apoyándonos en declaraciones de la autora, algunas narraciones o parte de ellas como testimonio de experiencias de aprisionamiento de la propia escritora. En todo caso, sus relatos muestran la vida y situación de las mujeres en una época, aproximadamente en las décadas que van de 1930 a 1980, y en un entorno, sobre todo en zonas rurales y semirurales, aunque podemos encontrar también incursiones en un pasado más lejano e incluso ajeno. Munro es una escritora con una gran capacidad de observación para la vida de las mujeres y las dificultades con las que se han encontrado a lo largo de la historia. Me centraré en el comentario necesariamente breve del cuento Niños y Niñas, al que iré sumando observaciones de otros relatos o fragmentos de relatos. En Niños y Niñas, la narradora, una mujer adulta que entreteje su punto de vista con el de cuando era niña, revisa el pasado infantil. Y en ese proceso de revisión se van haciendo visibles los mecanismos y las presiones que van dando forma a la niña para que su comportamiento responda a lo prescrito, a lo adecuado a un adulto de género. Hasta el invierno en el que cumple 11 años, la niña ha vivido con una cierta libertad y ha disfrutado ayudando a su padre, su hermano es todavía pequeño, en las tareas en el exterior de la casa, llevar agua a los corrales de los zorros o rastrillar la hierba cortada. Un trabajo, el del padre, que la niña percibe como importante y que contrasta con el interminable, aburrido y deprimente trabajo de la casa, el de la madre. Pero ella es una niña y esta situación, y de ello irá siendo consciente, no puede prolongarse. Su futuro es su condición de mujer sometida a un rol y no parece haber salida. La niña trata de resistirse a la reclusión dentro de la casa, pero hay poco que pueda hacer para evitarlo, nada que no sean gestos inútiles, como veremos. En el relato se subrayan las presiones recibidas por parte de la familia, agente socializador principal, transmisor esencial de los modelos y pautas de comportamiento y responsable, entre otros aspectos y junto a otros agentes del desarrollo de la identidad.
La madre reclama constantemente a la niña en el interior de la casa y la reclama porque es una niña. La niña es la que debe ocuparse de las tareas domésticas y estar al lado de la madre. La abuela, que pasa unas semanas en la casa, trata de inculcar en la niña los comportamientos adecuados a su sexo. Las chicas no dan portazos, las niñas mantienen las rodillas juntas, las niñas no hacen preguntas sobre asuntos que no son de chicas. De esta forma se controlan sus movimientos, su cuerpo y su conciencia. El padre no interviene en un principio en el aprisionamiento de la niña, pero parece evidente que sabe que todo ocupará su lugar, y así se demostrará al final del relato. Más allá del vínculo familiar, otros agentes de socialización intervienen también en la formación de la niña, aunque el relato no se aventura fuera de la granja familiar. En un momento dado, primero un vendedor de alimentos y posteriormente un empleado del padre, serán los encargados de subrayar que, a pesar de ayudar a su padre en algunas tareas, se trata solo de una niña. A su vez, estos agentes de socialización, sobre todo el principal, la familia, también le están transmitiendo con sus comportamientos otro mensaje, la carga de la feminidad de la que la niña trata de liberarse. ¿Qué hay de atractivo en la madre y en las tareas que desempeña? Cabría preguntarse. La madre no suele salir de la casa y cuando lo hace parece fuera de lugar. Tampoco tiene ningún atractivo físico, piernas desnudas y abultadas no tocadas por el sol, el pelo más recogido en un pañuelo. Y por más que la madre le cuente de su pasado, los nombres de los niños con los que había salido o los vestidos, ¿qué ha sido ahora de todo ello? No tiene tiempo para arreglarse, lo que contrasta con la insistencia en que la niña preste atención a su forma de comportarse y vestirse, preste atención a su apariencia. El delantal es el uniforme de la madre, la cocina es su espacio, donde no para de trabajar haciendo gelatinas, mermeladas, conservas, encurtidos, salsas. Suele estar cansada y preocupada. La niña considera a la madre una enemiga, puesto que no deja de conspirar para que deje sus tareas en el exterior y pase a realizar las tareas domésticas, aun sabiendo que las odia. Es como si no tuviera una niña, se queja la madre, que espera y sabe que cuando el chico crezca será el que ayude al padre y entonces la niña tendrá que comportarse como tal. El relato subraya también la importancia del lenguaje. El lenguaje no es inocente. La niña está cautiva en la palabra que la nombra, niña. Significativamente, nunca es nombrada por su nombre propio en el relato. La palabra niña no designa simplemente lo que es, su edad o su sexo. Se trata de una palabra cargada de significados futuros a los que debe responder, una palabra que determinará su comportamiento preestablecido y prescrito. Una palabra, dice la narradora, siempre pronunciada con énfasis, con reproche y decepción, y que además, al ser verbalizada por la mayoría de los personajes, se le antepone el adverbio solo. Es solamente, únicamente una niña, nada más que una niña. La discriminación por sexo es evidente. Antes de abordar la subtrama que se desarrolla en este relato, es interesante señalar, en la diapositiva he anotado la referencia de 2 artículos para las personas que quieran profundizar en este aspecto, que los relatos que estoy comentando responden a lo que Pan Houston denomina narrativa de matriz femenina. La narrativa de matriz femenina, distinta a la matriz masculina, que es vertical y metafórica, se construye horizontalmente, interconectando metonímicamente distintos bucles, es decir, por asociación, conexión y proximidad. El significado se multiplica y el lector debe atender a las distintas conexiones, ya que cada elemento debe ser entendido en su relación metonímica con otros. Y me he detenido aquí por varias razones. Porque esta matriz refleja las limitaciones del lenguaje y de la naturaleza de la narrativa a la hora de interpretar la realidad. Porque puede ser entendida como una manera de promover o subrayar la forma de conocer de las mujeres, incluso como un desafío a las jerarquías lineales patriarcales y binarias, metanarrativa feminista. Y porque es la forma en la que Alice Munro va construyendo el universo metonímico y simbólico de la reclusión, la violencia y la sumisión.
En el relato Niños y niñas, lleno de alusiones metonímicas y simbólicas, en las que no podemos detenernos ahora, se introduce una subtrama sobre dos caballos que han sido comprados por el padre para ser posteriormente sacrificados y utilizados como alimento de los zorros. Uno de ellos es una yegua, Flora. Flora es veloz, propensa a encabritarse, rebelde y poco dócil. Cuando el padre y su ayudante se disponen a sacrificarla, Flora huye hacia el campo de la granja. La niña, siguiendo las indicaciones del padre, comienza a cerrar la puerta, pero cuando Flora se dirige hacia ella galopando, la niña abre completamente la puerta para que Flora siga libremente su camino. El lector comprende la identificación de la niña con la yegua, aprisionadas ambas y con un futuro del que no pueden librarse. Abrir la puerta es un gesto simbólico, bello, valiente, pero inútil. El destino de ambas es inevitable. Sus destinos confluyen al final del relato. Flora es sacrificada y la niña no es castigada por el padre, sino finalmente nombrada, es decir, despedida de su lado. Es solo una niña, dice, ante su comportamiento. Y la niña, que ha ido modificando algunas actitudes, no sin sorpresa e interés, finalmente acepta el nombre y sus cargas. Así lo entiende también Marlene Goldman. Cito: asumiendo su derecho como dador de nombres, un privilegio masculino que se extiende hasta el primer Adán, el padre pronuncia las palabras que absolvieron y descartaron a la protagonista para siempre. Ella es solo una niña. El acto de denominación constituye otra forma de encierro. Sin embargo, para que estas palabras tengan algún poder sobre ella, debe aceptar el nombre, lo cual hace diciendo: no protesté por eso, ni siquiera en mi corazón. Tal vez era verdad. Si ser niña significa negarse a sancionar la violencia y el abuso de poder, entonces debe ser una niña. Al final, hermano y hermana toman sus posiciones legítimas, aceptando las presiones que los dividen física y psíquicamente. El discurso cultural ha sido inculcado. Fin de la cita. Pero el relato realmente no acaba aquí, puesto que el lector debe ser consciente de que la niña del relato se ha convertido en una adulta, y de que es esta mujer adulta la que narra la historia, una mujer que cuestiona el estereotipo de comportamiento femenino, que cuestiona a sus progenitores, que cuestiona, como afirma Goldman, el sistema patriarcal que la nombra. Por lo tanto, el sometimiento es solo parcial. La frase final del relato es: quizá era cierto, expresando la posibilidad, pero también la duda. Relatos y declaraciones posteriores de la autora revelan lo mucho de experiencia personal que hay en el cuento Niños y niñas, aunque no haya referencia alguna, y aquí tenemos un ejemplo de los dilemas éticos que plantea la autoficción, a las palizas, así las denomina Munro, que le propinaba su padre con la intención de corregir su carácter y su comportamiento. El relato, por lo tanto, se detiene a tiempo. El padre todavía vive, fallece en 1976. Sí se refiere a ellas en posteriores relatos autobiográficos, por ejemplo, en Padres, del año 2006, o en Vida querida, del año 2012. En la diapositiva podéis leer dos párrafos muy reveladores de ambos relatos. Y el aprisionamiento en el estereotipo o rol de género continúa siendo señalado en otros cuentos. Por ejemplo, en el relato Bajo el manzano, en el que Munro explora su propia vida, la narradora autodigética cuenta que a los 13 años no podía ir al instituto en bicicleta. Cito: todas las niñas interesadas en dejar patente su feminidad debían renunciar a la bicicleta. Las chicas que seguían usándolas o bien vivían en el campo demasiado lejos para ir a pie, o bien eran excéntricas e incapaces de tomar en consideración ciertas reglas tácitas, pero de gran alcance. Y más tarde, unas presiones serán sustituidas por otras: la presión por encontrar marido, casarse, tener hijos. Alice Munro ofrece un testimonio de su propia experiencia en la entrevista publicada en la revista Paris Review en 1994. Cito: era como una hija victoriana. La presión para que me casara era tan grande que sentías que era algo que tenías que quitarte de encima. Bueno, lo haré.
y así dejarán de darme la lata. Luego seré una persona real y mi vida comenzará. Creo que me casé para poder escribir, sentarme y volver a prestar atención a lo importante. Alice Munro se casó en 1951, tenía 20 años. En el relato Yakarta, la voz narrativa omnisciente describe las impresiones de Kat, casada y con un hijo de pocos meses, respecto a la progresión de vida establecida para las mujeres. Cito: tenía la impresión de que la vida, una vez que se acababan los estudios, consistía en una sucesión de nuevos exámenes que había que aprobar. El primer examen era casarse. Si una no lo había superado al cumplir los 25 años, ese examen habría sido, se mirara por donde se mirase, un fracaso. Kat siempre firmaba como la señora de Kent Mayberry, con una sensación de alivio y moderada euforia. Luego venía lo de tener el primer bebé. Esperar un año antes de quedar embarazada era una buena idea. Esperar 2 años era un poco más prudente de lo necesario. Y si pasaban 3 años, la gente comenzaba a extrañarse. Luego, antes o después, llegaba el segundo bebé. Después de eso, la progresión se volvía borrosa y era difícil estar segura de si una había llegado a donde quiera que fuera que estaba yendo. Fin de la cita. Alice Munro testimonia también otros tipos de cautividad, el encierro en las formas permitidas de ser mujer, y la asfixia y el aislamiento intelectual y cultural que pueden llegar a generar el matrimonio y la maternidad. La siguiente cita de Munro, de la entrevista publicada en la Paris Review en 1994, es muy reveladora. Viví en barrios residenciales, primero en North Vancouver y luego en West Vancouver. En North Vancouver, los hombres se marchaban todos por la mañana y volvían por la noche. Había mucha unión informal y costaba quedarse a solas. Había mucha charla competitiva acerca de pasar el aspirador y lavar prendas de lana, y eso me ponía bastante frenética. En la época en la que tenía solo un niño, lo ponía en el cochecito y caminaba kilómetros y kilómetros para evitar las reuniones para tomar café. Era algo que resultaba mucho más limitado y demoledor que la cultura en la que yo había crecido. Había muchas cosas prohibidas, como el tomarse en serio cualquier cosa. La vida se resolvía de modo estricto, como una serie de diversiones permitidas, de opiniones permitidas y de formas permitidas de ser mujer. La única salida, pensaba yo, consistía en coquetear en las fiestas con los maridos de otras personas, porque el único contacto que podías tener con los hombres, que tuviera algo de real en sí, me parecía que solo podía ser sexual. De no ser así, los hombres no hablaban contigo, o si hablaban contigo, era en buena medida como de arriba a abajo. Podía conocer a un profesor de universidad o a alguien así, y si yo sabía de algo de lo que él sabía, no se consideraba una conversación aceptable. A los hombres no les gustaba que hablaras y tampoco les gustaba a las mujeres. De manera que el mundo que tenías era el de la charla femenina sobre la mejor forma de dieta o el mejor modo de tratar las prendas de lana. Y tanto lo odiaba que nunca he sido capaz de escribir sobre ello. Fin de la cita. Sin embargo, sí escribió sobre ello. En el relato Yakarta se describe la asfixia que sienten las protagonistas, Kat y Songe, ante un grupo de mujeres a las que llaman las Mónicas. Sus responsabilidades, escribe Munro, su despliegue de progenie, su carga maternal y su autoridad pueden aniquilar el brillo del agua. Kat se siente amenazada. Ella lee y fuma mientras da el pecho a su bebé y no acepta el matrimonio y la maternidad como único destino. El matrimonio sí es, sin embargo, el único destino de Carla, protagonista del relato Escapada. Carla trata de huir de un matrimonio opresivo y lo hace durante unas horas, pero incapaz de imaginarse otra forma de vida, regresa con su marido. Previamente a esta escapada, se relata la escapada de Flora, una cabra blanca que el matrimonio tiene en el establo de caballos. Flora reaparece cuando el marido va a amenazar a la mujer, Silvia, que ha ayudado a Carla a escapar. El marido oculta a su mujer el regreso de la cabra. Carla no vuelve a ver a Flora nunca, pero por una carta de Silvia se entera de que había regresado.
Todo ha vuelto a la normalidad, pero Carla lleva dentro una idea punzante. Parece saber hacia qué lugar del campo puede dirigirse para constatar que su marido ha matado a Flora, aunque también caben otras posibilidades y puede que Flora viva en libertad, pero nunca se acerca al lugar, resiste la tentación, se decide por la ignorancia, tiene que sobrevivir, su marido la ha amenazado si vuelve a intentar escaparse, quedará atrapada así en un matrimonio opresivo. Como en el relato Niños y Niñas, el destino de Flora y Carla están íntimamente unidos y, aunque el relato no cuenta lo realmente sucedido, el lector entiende, o supone, o teme, como Carla, que Flora ha sido sacrificada en lugar de Carla, incluso de Silvia. Recibe el castigo por su escapada y sobre todo por la de Carla. Flora representa la libertad, la posibilidad de escapar, y es sacrificada para sostener mediante la violencia un matrimonio patriarcal. Flora representa una peligrosa energía femenina que debe ser suprimida por el bien de los valores tradicionales. Flora es un símbolo, como lo es en Niños y Niñas. Debo señalar que el universo metonímico de Munro está sustentado por dinámicas de repetición y mutación. También los espacios, la granja, el establo, acaban convirtiéndose en lugares de cautividad, de encierro, lugares donde se domestica, donde se fuerza a la docilidad. Pero hay otra forma de escapada, la escritura. La escritura como actividad sustentadora, como rebelión y cuestionamiento de lo establecido, como salvación y liberación. No sin que una nueva cautividad haga su aparición, la culpa. Culpa, expresada en algunos relatos y entrevistas, de no estar dedicando ese tiempo a los deberes familiares. La escritura aparece entonces como pecado. Cito: un pecado. Había puesto su atención en otra parte. Le había arrebatado atención a la niña a propósito. Un pecado. Leemos en el relato Llegar a Japón, en el que Greta, que ha perdido a su hija durante unos momentos, se recrimina su dedicación a la poesía. Debo concluir. Espero haber ofrecido una idea de cómo, a través de su escritura, Alice Munro narra, muestra y testimonia el aprisionamiento de las mujeres bajo el insistente control de las construcciones patriarcales y de cómo su escritura supone una escapada de ese control, un desafío a la normativa patriarcal, haciendo visibles sus procedimientos y sus consecuencias. Se trata además de una escritora que ha sido tomada como modelo, madre literaria, por muchas escritoras y que ha contribuido a liberar el discurso femenino. Muchas gracias por vuestra atención.